Bienvenidos todos a la segunda parte de esta interesante conversación que tenemos hoy con Luis Barreto y el tema de los mercados del futuro que está súper emocionante e interesante. Continúa, Luis, dándonos luces sobre el tema, por Bueno, favor. fíjense lo que estamos hablando de las empresas de telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones están por el suelo a nivel de precios, pero ¿cuánto te cuesta una acción de AT&T? $23. O sea, es decir, si tú tienes $10,000 Okay. y te compras $100 en acciones de 23 o $500 de acciones de esta, 300 por aquí, de Sí. aquella. O sea, ¿lo ves? ¿Qué Ujú. pasa, por ejemplo, con esta acción? $23. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el escenario? Que esa empresa llegue a cero. Pero esa empresa, Claro. nadie está ahorita hablando de las compañías de telecomunicaciones. Claro, a mí me gusta comprar es por aquí, me gusta comprar aquí tan abajo. Esto yo llamo agua turbia. Sí, sí, porque no se sabe qué puede ocurrir, claro. No, que capaz y sigue cayendo un poco más. Exacto, exacto. Pero Ujú. de que va a llegar a cero es muy difícil. Que es más probable que usted agarre y quiebre montando un negocito de cero con X cantidad de capital. Porque fíjense, vamos a otra vez el ejercicio. Ujú. Industria, vamos a poner algo, aerolínea. Ujú. Que fue golpeado en esta pandemia. Ajá, pero ¿tú crees que la aerolínea van a cerrar y desaparecer No, no, definitivamente? porque también ellos reciben lo que llaman un paquete de estímulo y también les están ¿Tú inyectando crees que dinero. American Airlines va a quebrar? Jamás. Con vías Ah, así. entonces, fíjense, ajá, precio, a mí me gustan acciones de menos de $20. Ok. Se busca. Mira, me apareció una aerolínea que cuesta menos de $20, que es Azul SA. Ok, Ujú. Luis, ya acá no, les estás enseñando a los que nos escuchan a realizar su inversión directamente, ¿no? Porque tenemos, No, no. no, aún no, A tener perspectiva, o sea, aquí estamos viendo un cómo sondeo, no es un que sondeo. necesitan $1,000,000 para comprar acciones en el mercado. Lo que yo quiso es que Exacto. $10 de 5. Miren estas acciones, ya les voy a mostrar Ujú. estas acciones. Está lento. Vamos a buscar acciones de menos de $1, por De ejemplo. menos de $1. De cualquier sector, no nos vamos a poner aerolínea, nada. Me gusta acciones de menos de $1. Eso se llama penny stocks, Ok. por debajo de $1. Aquí estamos aprendiendo, amigos, hasta terminología del mercado. Así que quédense y síganla con atención lo que. Miren, tenemos aquí 5 empresas cuyo precio cuesta de la acción menos de $1. O sea, esta empresa te cuesta 0,63 la acción, esta te cuesta Ok. 0,48, esta te cuesta 0,20, esta te cuesta 0,59, esta te cuesta 0,28. O sea, es decir, ¿cuántas acciones de esas empresas puedo comprar yo con $20? Bastante, bastante. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo le digo a la gente? Tienen que aprender, porque es que ¿cuánto no te ahorra en la vida saber esta información para tú no tener que llegar a sobrevivir en cualquier realidad? Porque parte de tu Entonces, Exacto. dinero ¿por qué y no comprar, tienes que llegar. por qué comprar acciones de menos de $1? Eso va en función de la cantidad de dinero que yo tenga disponible. Claro, Es porque una si tú opción, vas a es una comprar opción. una acción de Amazon, por ejemplo, que todo el mundo querría tener acciones de No, Amazon, imagínate, un dineral, ¿no? Amazon Sí, está carísimo y Amazon te cuesta una acción $2,743. ¿Tú tienes cuánto? O sea, tú no es que te vas a comprar una acción de Amazon, o sea, por lo menos está no, caro no, Amazon. claro. Y la Claro, rentabilidad de eso, el dinero que me genera es considerable como para yo realizar inversiones, que yo entiendo que por una inversión de $1, yo no puedo esperar que ese dinero se me multiplique, qué sé yo, 50 veces. Pero, claro, pero si ese dólar, si esa inversión de $1 te da 5 centavos, son 5 centavos que tú no tenías. O sea, Exactamente. Es una pones ganancia, 20 claro. dólares en el mercado y eso te da $1 de ganancia, es $1 que tú no tenías ayer. Y así Exactamente. funciona. El problema es que la gente quiere ir al mercado con $20 y se quiere ganar $1,000,000. Y eso no es real. Porque realmente $1,000,000 se consiguen invirtiendo por lo menos $10,000,000 en el mercado. Si usted invierte $1,000 en el mercado, usted lo que puede obtener es un 100, 30%. 30%. O sea, no podemos pretender que nos vamos a hacer millonarios con $100 invertidos en la bolsa.
¿Qué es lo que Ujú. siempre le digo yo a la gente? Si a usted le sobran, porque es que el problema de las personas, muchachos, es que siempre tendemos a gastar mucho. Nadie se puede desprender de nada. Pero tú le Sí, dices, coño, si tú te dejas de comer una pizza, o sea, si tú te comes todos los fines de semana, gastas en cerveza, en vaina y tal, y si sí, tú sí. haces el sacrificio y dices, de los 4 fines de semana que tiene el mes, voy a tomar 2 fines de semana para rescatar mi liquidez, no salgo, está bueno, hago el sacrificio. Ah, son 50, 100 dólares que, no, que recuperaste porque no te los bebiste, no te los comiste. Ah, los voy poniendo por aquí calladitos. Esas mismas historias giran alrededor de los Bitcoin, eso, y es cierto. Hubo, según escuché algunas historias, ciertas personas que invirtieron cuando el Bitcoin estaba recién comenzando y, qué sé yo, invirtieron 100 dólares y ahora tiene una gran cantidad de dinero en su cuenta. ¿Es eso cierto? Yo no conozco a la primera persona que se haya hecho rica de cero invirtiendo en Bitcoin y en criptomonedas. O sea, Así es. porque si tú compraste Bitcoin en X cantidad de dinero y subió al doble, al triple, X, Y, Z, mientras usted no venda, no hay real ahí. O sea, Ok, entonces, ¿es el Bitcoin una fuente de riqueza? ¿Se la puede considerar al igual que el petróleo, al igual que el oro, como lo no. estuvimos hablando anteriormente? No, Si tú agarras, no, vamos a que respondas tú mismo a esa pregunta. Si tú agarras un capital y lo pones en Bitcoin, ¿eso te produce renta? no. O sea, es decir, año tras año te da una utilidad ese dinero. No, y Bien, además es muy volátil. No, pero más allá de que sea volátil o lo que sea, si tú tienes Bitcoin, eso te produce renta. O sea, vamos a suponer, yo tengo $1.000.000 en Bitcoin, pero sigo andando a pie porque no las quiero vender. Al final no te produce renta. ¿Es una inversión? No. La Bitcoin es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nada, o sea, es más, yo no trabajo con criptomonedas. No, abiertamente lo digo para que no me pregunten nada de criptomonedas, porque yo de criptomonedas no invierto nada de dinero con criptomonedas. ¿Por qué? Porque para mí las criptomonedas no son inversiones. ok. Porque a cuenta de que la Bitcoin produce más dinero. ¿De dónde lo saca? De la especulación. Entonces al final es como transformar dólares en bolívares o lo que bolívares en dólares. O sea, al final es un Bitcoin o es medio Bitcoin lo que tú vas a tener. O O sea que sea, el futuro, dinero. disculpa que te interrumpa, o sea que el futuro que tú podrías ver, ya que eres un especialista en base a futuro, es que la criptomoneda como tal, lo único que podría llegar a convertirse es un sistema que podría adelantar el proceso de pagos. O sea, Claro, yo lo veo como un sistema, utilidad, yo lo veo así también. como un Ajá. environment para transacciones, para competir con el sistema SWIFT, para Ok, ok. ahorrarse pasar por la calamidad del sistema SWIFT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como inversiones. Western Union, MoneyGram y todos ellos pues tendrán que, les puede pasar como le pasó a Blockbuster, ¿tú crees? Mira, no sé, porque es que el futuro no lo conozco de esa manera, porque al final yo Ujú. voy a especular de que, bueno, como muchas personas, el Bitcoin va a llegar a $1.000.000, eso puede que sea verdad, puede que Sí, no. O sea, cualquier escenario es probable. Lo que siempre es probable es que los índices año tras año siguen creciendo. Eso sí sí, es una realidad que no se puede. O es sea, y tangible. esto no lo va a detener nadie, nadie. O sea, fíjense una cosa, Warren Buffett ahorita recibió, su fondo de inversiones recibió $200.000 millones nada más por tener acciones de Apple, por tenerlas Imagínate. en dividendos. Entonces, No, imagínate. ¿por qué si es una inversión? ¿Qué le produjo? Renta, renta. Fíjense, vamos a hacer un ejercicio más simple. Vamos a hablar de la gestión pasiva de una inversión. Ah, De claro. lo Esa que es la manera de generar ingresos mientras duermes, ¿no? Esa es la famosa. No, comprando acciones también, pero esta es la manera de hacerlo sin saber. Perfecto, ok. Esta es la manera de hacerlo sin saber, sin tener ni idea. Soy Mark Zuckerberg, soy Elon Musk, que no soy inversionista, porque Listo. ellos no son inversionistas. O sea, y eso hay que decirlo. Ellos son emprendedores, billones, todo lo que tú quieras, pero ellos no son inversionistas en bolsa. ¿Ellos qué hacen? Le dan su dinero a un fondo de inversión a través de instrumentos de participación y ese instrumento de participación le da interés compuesto.
interés compuesto sin que ellos tengan que Es hacer decir, nada. que empresas como Facebook y todo eso no están dentro de la bolsa. Claro que sí, porque son empresas que operan con capital público, se llaman empresas públicas. Lo que pasa es que el dueño de Facebook, el CEO de Facebook, perdón, no el dueño, porque eso es un error, el CEO de Facebook, Mark Sí, sí, el CEO. no es que va con su dinero él a comprar otras acciones. O sea, él agarra esa ganancia, gran parte de esa ganancia, en vez de gastárselo, ay, que yo necesito el último carro, ay, que yo no sé qué, todo eso. ¿Qué hace la gente normalmente? Él agarra y le dice a gente como BlackRock, no sé si saben qué es BlackRock, un fondo de inversiones Es poderosísimo. como Berkshire Hathaway. Más o menos, más poderoso porque de hecho ahí está capital ancestral de los Rothschild, Ah, Rockefeller. sí, sí. De hecho, BlackRock siempre está metido en las teorías de conspiración Sí, de los Illuminati y todo esto, claro. Entonces, ajá, vamos a suponer, yo tengo $20,000 y me da miedo meterme yo en la, bueno, tome, señor fondo de inversiones, aquí tiene mi plata. Deme renta, yo lo que quiero es renta. Ahora, usted lo indexó ese capital a Nasdaq a través de un instrumento de participación indexada. Usted agarró, sigue con su vida, sigue con su Y dejó vida. esa plata ahí. Dejo esa plata ahí. Pasaron 5 años, esos $20,000 se transformaron en $32,200 en promedio. Ok. Pasaron, eso es sin hacer nada, o sea, yo no tengo que hacer nada para que ese dinero se devuelva a eso. Por eso se llama interés compuesto a favor. Pasaron 10 años y esos 20,000 se transformaron en 51,800. Pasaron 15 años y esos 20,000 se transformaron en 83,000. Pasaron 20 años y esos 20,000 se transformaron en 134,000. Entonces ahí es donde la gente me dice, sí, pero es que yo con 20,000 me gano una utilidad del 800% anual. Sí, pero realmente tu dinero produce más dinero de manera pasiva y crece, porque yo veo mucha gente que pone 20,000 y gasta y gana una utilidad que según ellos en su cabeza es real, pero nunca llegan a $1,000,000. Y usted puede esos $20,000 50 años y eso en algún momento se vuelve $1,000,000 sin hacer nada, porque eso se llama interés compuesto. Claro, el Luis, interés compuesto no es algo de la noche a la mañana. Estamos hablando de muchísimos años para que eso se haga realidad. ¿Por qué? Luis, entonces tú recomendarías que la mayoría, por ejemplo, el índice de pensiones esté indexado a cualquier, en este caso, al Dow Jones o a cualquiera de los índices. Claro, porque, o sea, ¿dónde prefieres tener tú tus reales protegidos? ¿En las manos de un político o en las manos de los grandes capitales haciendo más dinero para que ese dinero se vuelva más dinero, más dinero, más dinero? Esto me parece excelente para quienes nos están escuchando y viendo y a quienes les damos de nuevo la bienvenida, que, bueno, está súper claro que el tema del manejo de los políticos es como nos ha engañado durante todo este tiempo, pero vean que sí tenemos las tools o las herramientas para, como ciudadanos, pues hacer un mayor uso de una manera más inteligente, utilizando los mercados. Ok, Claro, y ¿se es puede? tan sencillo, muchachos, como que vamos a un broker, ¿Sí, Selwyn? compramos y esperamos. ¿Se puede crear riqueza realmente de cualquier parte del mundo? Claro, eso la tecnología es en Vietnam y tienes acceso a internet y a un broker y sabes cómo hacerlo, tú vas y vas comprando tus accioncitas calladito la Claro. boca. Ay, bueno, es que este año yo tenía $1,000 para unas vacaciones, pero me gasté 500. Hice en mi cabeza que me gasté los 1,000, pero me gasté 500. ¿Qué hice con los otros 500? Invertido. Ay, que yo me quiero comprar un carro y tengo $10,000. Cómprese el de 5,000 y agarre los otros 5,000 y los protege. Porque si algo usted sabe es que ese carro va a perder valor en el futuro. Pero las empresas no pierden valor en el largo plazo porque nadie que te crea un negocio lo hace para perder dinero. O sea, eso es una realidad. Yo prefiero comprar acciones en Toyota que comprarme un Toyota, por ejemplo. Claro, entiendo. Ok, O sea, fíjate algo, y en relación a lo que comentaba Selwyn es importante, porque nosotros tenemos que estar al día con todos los avances tecnológicos que ayuden a eso que estás comentando tú, Luis. Y el tema de la accesibilidad o la conectividad es súper importante. Actualmente nosotros podemos ver el tema el plan de Starlink, que es el que maneja Elon Musk, que va a brindar ese servicio de Internet a cualquier parte del planeta. Si tú te encuentres en Tanzania, o te encuentres en, no sé, en cualquier país del mundo, simplemente con un acceso a Internet y un teléfono,
pues vas a tener esa oportunidad de lo que comenta Luis, de generar renta, porque es importante que sepamos todos, amigos que nos están escuchando, que el dinero debe manejarse de modo inteligente y todo lo que nos genere renta es lo que nosotros tenemos que perseguir. Claro, es que eso es lo que les gusta a los banqueros y los banqueros son pobres. ¿Ustedes conocen un No, banquero pobre? no. ¿Y cuál es el negocio No, de no, los no. bancos? Poner los reales en la calle y que ellos viven de la renta, para que la De gente la le pague. renta, exactamente. El mejor negocio del mundo es prestar plata y que esa plata produzca, Claro. pero yo en vez y salí a prestarle la plata a un amigo que seguro no me la paga o terminamos siendo enemigos de que me la pague, yo prefiero poner mis reales en una broma que sí me genere renta. El problema es que tenemos que aprender, porque la clave de esto es el conocimiento y la paciencia, porque nada, el problema, fíjate, la gente es capaz de comprar una casa y aguantar a 50 años hasta el último día que se muera y al final lo que tiene es una casa. En que no es lo Exacto. mismo aguantar, o sea, ¿cómo operan los ricos? Los ricos agarran en vez de dejar, ay, que te dejo la mansión, eso no le importa a ellos, probablemente ni sea de ellos, pero ¿dónde tienen ellos sus reales? En fideicomisos. Y de En los hecho, fondos de inversiones, en ¿no? fideicomisos indexados a fondos de inversiones. Y de hecho, ¿cuál es la palabra fideicomiso en inglés? ¿Cómo se llama? Trust. ¿Y qué tal? Trust, el trust. Trust en inglés, de inglés a español, confianza. Confianza, O confianza. sea, es que es así, los ricos que le heredan a sus hijos un fideicomiso, ustedes nunca han visto en la serie, en su serie, En la no serie, te sí, voy sí, a sí. sacar del fideicomiso. O sea, ¿ustedes creen o sea, que mis padres a mí en vez de heredarme una casa que me genere problemas y deudas y gastos y vaina, yo prefiero que me hereden un fideicomiso, que me digan, no, Luis, que... Bueno, Luis, en la serie Billion, que tanto te encanta, que me comentaste que te gustaba mucho el papel del fiscal, el papá precisamente le había dejado un fideicomiso. Claro, y adivina dónde está metido ese fideicomiso, en Accel Capital indirectamente. En Accel Capital, Ojo, no exacto. directamente, no es que fue el papá del tipo a comprar, fue a través de los bancos, compraron participaciones en Accel Capital y por eso es que yo le digo a la gente, o sea, meterse en problemas con un director de fondos de inversiones no es algo que yo le recomendaría en la vida. No, sí. Bueno, y aprovechamos de recomendarle esa serie, que bueno, a mí particularmente, a mí me encantó, que es la serie de Billions en Netflix. Muy No, buena. yo les recomiendo un documental muy interesante que está en Netflix, que se llama Inside Job. ¿Qué? Y es y dice Inside que es la Job. película más cara de toda la historia del cine. ¿Saben por qué? Porque es un ¿Por qué? documental que se hizo basado en la crisis del 2008. O sea, es decir, tuvo que casi quebrar un país como Estados Unidos, Uy. sinceramente, para crear esa película documentada. Por eso es que se dice, esta es la película más cara de toda la historia. Claro. Es una película Claro. que nace a partir de la crisis, una gran crisis financiera como fue la crisis subprime. Y ahí ustedes van a aprender cómo los banqueros son unos HDP, que no hay Sí. nada más destructivo en el mundo. Ustedes saben que es lo más destructivo que existe en el mundo. No es una bomba nuclear de 800 millones. Es un instrumento de inversión mal utilizado. O sea, eso es lo más destructivo que existe. Eso te puede acabar con una economía. Eso te puede acabar con un continente a nivel financiero. Porque lo peor que tú le puedes hacer a alguien es dejarlo en la ruina. O sea, no es, mira, ir preso no es tan feo como quedar en la ruina. O sea, quedar en la ruina es Totalmente. lo peor. Entonces, yo siempre le digo a la gente, invierte. Luis, ¿tú invertirías en la bolsa de Ni de valores? vaina. Pero ¿qué quieres? Fácilmente la gente que nos escucha podría decir, ok, pero bueno, ya que tiene tanto conocimiento, ya que sabe tanto, supongo que es una persona que quizás es un poco acaudalada, dadas las inversiones que hace constantemente en la bolsa. ¿Qué le responderías a esa persona? Que no, pero no están viendo que hay acciones que cuestan menos de $1, que acciones de $5, acciones de $3. O sea, ¿quién te dice a ti que no puedes comprar Claro. $100 en acciones de $3? Porque es que, por ejemplo, ¿ustedes creen que Warren Buffett nació siendo rico? O sea, y la actividad comercial que Warren Buffett siempre ha hecho para vivir en las inversiones. Entonces, Warren Buffett no nace rico. Y de hecho hay otra frase de Warren Buffett que dice, si tú no tienes nada de tu dinero que te produzca renta pasiva, estarás condenado a trabajar hasta el último día de tu vida. Y eso no es la realidad de la gente. O sea, al final no tenemos cantidades de personas que teóricamente están retirados, jubilados y tienen que salir a buscarse la vida de otra forma porque lo poquito que le dan no les alcanza para cubrir esos gastos. Entonces, Bueno, el ejemplo es de Venezuela. La respuesta es sí inviertes, realmente.
Claro, ¿y cómo invierto yo? Por ejemplo, yo tengo mi portafolio personal de acción, pero no es tanto dinero. ¿Dónde está el grueso de mi dinero? Indexado. ¿Por qué? Porque es que a mí me da flojera tener que ponerme todos los días a buscar acciones. Sí. Me parece divertido, pero no es como que yo no estoy atado a eso. Yo prefiero que otro, Que que otro mi haga dinero eso, esté claro. indexado y me produzca renta pasiva para que yo tenga que hacer lo menos posible. Lo menos posible. ¿Por qué? Porque al final yo prefiero estar haciendo cosas en el mundo Ujú. físico y ojo, comprar acciones a nivel personal, pero hay cualquier cantidad de instrumentos de inversión, porque yo compro mis acciones personales, por ejemplo, yo tengo acciones de empresas de cannabis, tengo acciones de empresas de retail, tengo acciones de aerolíneas, pero todo basado en una estrategia y en una gestión de riesgo sobre mi capital, que no es el gran No, capital. Ahora, el grueso de mi dinero, de todo lo que yo me gano en mi ingreso activo, indéxelo, lo pongo a proteger con los índices, con los rendimientos de Nasdaq. Por ejemplo, si Nasdaq gana, si por ejemplo, ¿qué es Nasdaq 100? Nasdaq 100 es el índice que aglomera las 100 empresas de tecnología más de importantes, tecnología. que se Ujú. llaman las Big Tech. Big Tech. Sí, sí. Ahora, cada vez que alguien compra un teléfono iPhone en el mundo, cada vez que alguien paga una suscripción de Netflix, cada vez que alguna de esas empresas gana dinero, Nasdaq gana dinero y yo gano dinero. Claro. Porque yo siempre le digo a las personas, es mejor ser el dueño de un pedacito muy pequeño de algo muy grande a ser el dueño Ujú. de un pedazo muy grande de algo muy pequeño. Porque fíjense Claro. una cosa, si yo una vez hice una pregunta en redes sociales que decía, ¿qué prefieren tener ustedes? ¿El 1% de Amazon o 10 negocios en Venezuela? Es decir, una cauchera, dos bodegones, tres, dos farmacias. Y la gente me decía, yo prefiero los 10 negocios. ¿Usted sabe la esclavitud que da tener 10 negocios? No, no, no. Y si es de comida, mucho más. ¿Ustedes Horrible, saben ¿no? cuánto representa hoy en día tener el 1% de Amazon? Mm. 15 billones de dólares, más o menos, en capital. Entonces, tú me vas a decir que 10 negocios en Venezuela te En dan ese mismo 15 billones de dólares. sentido, en ese mismo sentido, entonces, ¿qué tanta inversión de tiempo y dinero necesitamos nosotros? Bueno, de dinero creo que ya lo abordamos lo suficiente. Hay acciones, ya lo dijiste, que te valen incluso hasta menos de $1, pero en tiempo. Yo veo personas dedicadas a tiempo completo a estas cuestiones de las inversiones en la bolsa y todo aquello, y son gente que se ha dedicado a aprender. E incluso he conocido un par de personas que han dejado sus empleos o toman empleos de medio tiempo para poder sentarse bien a estudiar esto y a monitorear todo lo que es la bolsa, ¿no? Claro, yo ahí siempre le digo, ese que usted vea sentado todo el día en una computadora, revisando mercado y haciendo operaciones, ese no gana dinero, ese pierde. ¿Por qué? Porque el trading es 80% no hacer nada. O sea, mientras menos se haga, es mejor. Mientras más se haga, más pierde. Entonces no es esa realidad que la gente cree, que es que yo me la paso todo el día sentado en una computadora Viendo Bloomberg, viendo Bloomberg. y, ay, y Google está cayendo y yo no sé qué más, yo me río porque ustedes ven que siempre en mis redes sociales yo siempre estoy a favor del largo plazo, o sea, yo todo lo que publico es en función, compra y espera, compra y Oye, espera. una pregunta sobre los índices, lo que comentaste, el indexado. Yo vi ahí 10, 5. ¿Cuál sería el mínimo en el cual tú pudieras, por ejemplo, invertir, no sé, $1,000, $10,000 X? ¿Cuál es el mínimo tiempo que tú pudieras, por ejemplo, un año se pudiera, es lo mínimo, o no sé, o Mira, 5 años es lo mínimo? es que eso es algo que los timing de liquidación no lo sabes tú, porque si tú, por ejemplo, ves a Warren Buffett no te vende casi las acciones, él siempre se queda y incluso él te dice que, no recuerdo cuál es la acción, que creo que fue Disney, sí, creo que fue Disney, que Ajá. Warren Buffett dice que lo peor que él le pudo, la peor decisión que él pudo haber tomado fue haber vendido las acciones de Disney en su momento. Entonces hay estrategias de inversión que como la de Warren Buffett, que compran acciones, por ejemplo Coca-Cola, para todo, es sabido que Warren Buffett es uno de los inversionistas principales en Coca-Cola Company, por ejemplo. Entonces Warren Buffett te guarda esa tenencia de esos títulos durante cualquier cantidad de años porque él se come parte de esa renta de la productividad de las empresas. Entonces eso va a depender primero del capital operativo de las personas, segundo de la expectativa que tenga la persona y tercero sobre su gestión del capital. ¿Por qué?
Porque es que si tú compras una acción en 20 y la vendes en 25 y después sube a 40, ¿qué pensarías? Vendí barato. Pude haber vendido más caro. Claro. Allí es donde digo, hay que aguantar lo más posible, hay que tener paciencia. Cuando usted persigue el interés compuesto, tiene que pensar en 10 años. O sea, el problema es que la gente cree que es que yo voy a invertir mi dinero o hacer trading, como ahorita la gente habla de trading y no sabe. Entonces es que yo voy a estar todos los días. Y ahí no es que yo gano $100 diarios, eso no es verdad. Eso Es no es imposible. verdad. O sea, ¿de No, no, dónde no. que gana $100 diarios? Eso es mentira. O sea, eso es gente que sí, te puede que te gane $100, pero te pierde 1000. Entonces, se trata de que no te tiene que consumir tiempo, no tiene que ser algo de tiempo. Ustedes vieron que usted agarra su promedio, compra cerca del promedio, vende lejos del promedio. Ya. Claro, eso es una estrategia simple que desarrollamos nosotros a partir de, bueno, una cantidad de estudios, todo eso, pero para hacer eso así de simple también requieren otras variables, que es la variable de gestión de riesgo sobre el capital, a dónde vas a vender en pérdida, a dónde vas a vender en ganancia, porque tampoco es que la gente cree que el que invierte, monta operaciones en la bolsa siempre gana. O sea, es decir, yo nunca he perdido dinero en la bolsa. Ese es el que más, No, o sea, es ese es el que posible. más dinero pierde, porque es que eso es una cosa irreal. Y para minimizar Claro. el riesgo existe algo que se llama el stop loss. ¿Qué es el stop loss? Es el que me dice si una acción baja, hasta dónde yo estoy dispuesto a perder, porque es que es como un negocio malo. O sea, el negocio es malo, véndelo. No, pero es que eso se va a recuperar, pero véndelo porque yo Yo vi esa opción en una de estas aplicaciones de trading, no me acuerdo ahorita el nombre, donde tú cuando por ejemplo, haces las operaciones en vivo, hay una opción donde te dice, bueno, hasta aquí. Y te pone como que no, hasta aquí, ya de aquí, porque si vas, entonces ya, porque si no sigues perdiendo mucho más dinero. y tú le dejas la orden puesta ahí al broker y él, si esa acción cae ese precio, pierdes, pero no lo perdiste todo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo primero, lo más importante es aprender cómo utilizar el dinero inteligente. Segundo, tener paciencia. Tercero, dejar de estar hablando de lo que uno no sabe si uno no sabe qué es lo que hacer. Y Claro. cuarto, las inversiones no son intuitivas. Es decir, usted no puede aprender a invertir solo su dinero en la bolsa sin pretender aprender. ¿Por qué? Porque puede que pase toda la vida y nunca lo logra. Entonces, ¿qué es la palabra clave que yo le digo a la gente? Aprendan a perder dinero con propósito, porque al final del día, todos los días ustedes no invierten su dinero, lo están perdiendo gracias al factor inflacionario y el compuesto en contra. Porque si el interés compuesto ustedes no lo tienen a su favor, lo tienen en contra. Entonces, bueno, creo que con esto hemos dado una perspectiva muy amplia acerca de esto y podemos seguir en todos otros canales hablando de estos temas para no consumir más tiempo del estimado. Yo quería, si me permite, darte las gracias porque todos esos que han aportado el día de hoy han sumado bastante y creo que pueden abrir muchas mentes. De verdad, y nos lo hemos conversado en los espacios a quienes invitamos. Luis tiene espacios continuos en Twitter y les invito también a que lo sigan. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Luis? Luijo Barreto, Luij de jarra o Barreto, así todo pegado, Luijo Barreto. Allí pueden seguir a Luis y le pueden hacer todas las preguntas que tengan o a su haber, porque esto es un tema que lo vamos a escuchar muchísimo en la nueva Venezuela. Una Venezuela que va a estar basada en ser ciudadano y en 3 pilares fundamentales que son, díganmelo muchachos. Justicia, libertad y propiedad, ¿no? Vida, justicia y libertad. Vida, propiedad y libertad. Con tal que Vida, propiedad y esto no se libertad. convierte en un mantra como el del señor No, innombrable que ya conocemos. no, sino, bueno, pero es que esto sí sería un mantra consentido. El mantra de él no se aplicó. Era lo único que Si al nosotros parecer era lo único aplicamos, que se le si entendía. nosotros, claro, si nosotros en la nueva Venezuela aplicamos esos 3 principios, ¿sí? El principio de respeto a la vida, respeto a la propiedad, y, o sea, particularmente pienso de que el venezolano tiene que, los devices, los aparatos reciben actualizaciones de software. Yo creo que nosotros en Venezuela tenemos que hacer una actualización completa y hacer una especie de wipe out de todas las cosas que han pasado para que volvamos a comenzar desde cero
con este tipo de cosas que nos abra la mente. Porque es que no solamente tenemos un país rico en commodities, por ejemplo, que ya lo comentamos, sino que tenemos algo muy importante y es el valor humano. Que existimos personas, tal cual, como por ejemplo, como Luis, como Selwyn, o como todos los que pertenecemos a esa legión de personas que queremos un cambio realmente en nuestro país, pues este tipo de cosas van a continuar sumando y yo les invito a que sigan a Luis en su Twitter y nos sigan a nosotros en nuestro canal de YouTube, que comienza el día de hoy con esta excelente entrevista y estos excelentes aportes de Luis, a quienes agradezco de verdad de corazón. Muchas gracias por la invitación, de verdad disfruté muchísimo esta conversación con ustedes. Yo creo que es importante empezar a construir desde el dinero inteligente para que seamos ese ciudadano que no esté atado a ninguna dependencia financiera de nadie, para que nadie te diga qué es lo que vas a hacer o cuál es la idea que debes promover, para que sea libre. No hay para mí la verdadera libertad es la libertad financiera, porque esa es la que me dice a mí qué es lo que yo debo, que hago lo que me da la gana con mi tiempo, que no estoy atado a al que me paga el salario o al que me paga mi consumo, porque me lo pagan mis inversiones, y eso es muy diferente. Entonces, bueno, con esto yo me despido. Creo que esto es un buen espacio para todos. Los invito a construir y a seguir haciendo estos contenidos muy valiosos, de verdad. Para lo que necesiten, bueno, siempre cuenten conmigo y muy agradecido por la oportunidad de transmitir esto a las personas. De verdad, muchas gracias, Luis, por estar acá en nuestro programa. Esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad. Incluso sería de ofrecerle a Luis también tener un segmento acá con nosotros, un segmento especial para tenerlo semanalmente, porque incluso considero que hay muchas personas que estarán interesadas en escucharte. De todas maneras, tus redes sociales serán compartidas acá en la descripción del video y bueno, esperamos tenerte pronto de vuelta. Gracias, muchachos. Gracias a todos por la invitación y bueno, siempre a la orden para todas estas cosas. Un gran abrazo para todos y nos vemos en unos siguientes programas.